Buenas tardes, profesor. Nosotros somos el equipo número 2 y vamos a presentar nuestra práctica. Bueno, como bien sabido, esta es la práctica número 9, conformada por el teorema de Thevenin y Norton. Nuestro equipo, como repito, somos el equipo número 2. Estamos conformados por Flores Ramos, Francisco Alejandro, León Vázquez Arturo y su servidor Morales García Sebastián. Para empezar, ¿qué es el teorema de Thevenin y Norton? El teorema de Thevenin y Norton nos permite simplificar el análisis de circuitos más complejos en un circuito equivalente simple por medio de la sustitución de una fuente y una resistencia. Teorema de Thevenin. El teorema de Thevenin nos dice que dado un par de terminales en una red lineal, la red puede reemplazar con una fuente de voltaje ideal de V o C en serie con una resistencia de RTH, donde VOC es igual al voltaje del circuito abierto a través de las terminales y RTH es la resistencia equivalente a través de las terminales cuando se hace un cortocircuito a las fuentes de voltaje independientes y se sustituyen las fuentes de corriente dependiente con circuitos abiertos, es decir, para las fuentes de voltaje independientes donde el voltaje sea igual a cero o cortocircuito, y para las fuentes de corriente independientes es I igual a cero o un circuito abierto. Un ejemplo de aplicando el teorema de Thevenin. Para comprender de mejor manera la aplicación del teorema de Thevenin, se propone un problema muy simple, correspondiente a la figura que tenemos a nuestra derecha. Las terminales A y B corresponden a la conexión de la red del circuito restante, suponiendo que se consideró únicamente una parte del circuito. Lo que se debe considerar para el análisis se muestra como se muestra en el recuadro punteado, del cual se sustituirá con su equivalente de Thevenin. Primeramente, se debe desconectar el circuito de la red para determinar el voltaje correspondiente a las terminales A y B. Para obtener B o C es mediante un divisor de voltaje. Como siguiente, para encontrar la RTH, debemos poner la fuente de voltaje independiente en cortocircuito, donde Vs es igual a cero, ya que la resistencia 1 y la resistencia 2 están en paralelo en relación con las terminales abiertas, y las resistencias equivalentes, donde es igual, como nos dice nuestra fórmula, que VOC es igual a resistencia 2 sobre la resistencia 1 más resistencia 2 por el voltaje. Como resultado final, obtenemos que el circuito equivalente de Thevenin nos da la forma de la izquierda, que resumiendo nuestro procedimiento, es retire resistencias de carga RL o la red del circuito correspondiente, encuentre RTH o el cortocircuito de todas las fuentes de voltaje, o abriendo el circuito de todas las fuentes de corriente. Encuentre VOC por los métodos habituales del análisis de circuitos y encontrar la corriente que fluye a través de las resistencias de carga RL. Ahora, el teorema de Norton. El teorema de Norton nos dice que cualquier circuito lineal que contenga varias fuentes de energía y resistores puede ser reemplazado por una fuente de corriente ideal y la resistencia de Thevenin en paralelo con esta fuente, en donde tenemos que ISC es la corriente que fluye a través de las terminales y RTH es la resistencia equivalente a través de las terminales cuando se hace un cortocircuito a las fuentes de voltaje independientes y se sustituyen las fuentes de corriente independiente con circuitos abiertos. Es decir, para las fuentes de voltaje independientes que son iguales a cero o son un cortocircuito. Y para las fuentes de corriente independientes, donde I es igual a cero o es un circuito abierto. Ahora apliquemos el teorema de Norton en un pequeño ejemplo un poco similar al anterior, en donde para comprender de mejor manera la aplicación del teorema de Norton, se propone un problema muy simple correspondiente a la figura que se muestra a continuación. Las terminales A y B corresponden a la conexión de la red del circuito restante, suponiendo que se consideró únicamente una parte del circuito. Lo que se debe considerar para el análisis se muestra en el recuadro punteado, del cual se sustituirá con su equivalente de Norton. Primeramente, se debe poner un cortocircuito a la red para determinar la corriente de ICC
corresponde a las terminales A y B. Como la corriente fluye por donde se tenga menor resistencia, la resistencia R2 se puede considerar como valor de la resistencia 2, que es igual a cero. Y para encontrar la resistencia de Thevenin, debemos poner la fuente de voltaje independiente en cortocircuito, ya que la resistencia 1 y la resistencia 2 están en paralelo en relación con las terminales A y B. Y como en este caso deben estar las terminales abiertas, y la resistencia equivalente es igual a la resistencia de Norton, que nos dice que la resistencia 1 y la resistencia 2 no dividen la resistencia 1 más la resistencia 2. Y como resultado nos da el equivalente de Norton, que, pues digamos, resumiendo el procedimiento, sería retirar la resistencia de carga o la red del circuito correspondiente, encontrar la resistencia de Thevenin, cortocircuitando todas las fuentes de voltaje o abriendo el circuito de todas las fuentes de corriente, encuentre ICC por los métodos habituales de análisis de circuitos mediante la colocación de un cortocircuito en las terminales A y B y encontrar la corriente que fluye a través de las resistencias de carga RL. Convertir de Norton a Thevenin o de Thevenin a Norton. Los equivalentes de Thevenin y Norton son independientes a la red del circuito restante que representa una carga. Esto permite hacer cambios en la carga sin volver a analizar los equivalentes de Thevenin o Norton. De Thevenin a Norton. Para poder convertir de Thevenin a Norton, únicamente debemos aplicar la ley de Ohm para encontrar la corriente y la fuente resultante, y se deberá poner en paralelo a resistencia equivalente RTH. Y de Norton a Thevenin, para poder convertir de Norton a Thevenin, únicamente debemos de aplicar la ley de Ohm para encontrar el voltaje y la fuente resultante. Se deberá poner en serie a la resistencia equivalente de la resistencia de Norton. De Thevenin, perdón, de Thevenin. Ahora, nuestra práctica. Para nuestra práctica utilizamos los materiales y el equipo a utilizar fueron 2 multímetros digitales, varias resistencias de cerámica de 47, 100, 120, 220 y 330 a 10 watts. Un osciloscopio, puntas para osciloscopio con terminal de caimán, fuente regulable de corriente alterna de 0 a 120 volts, un capacitor de 10 microfaradios, un inductor de 100 milihertz, caimanes y clavijas. El procedimiento o nuestro procedimiento en la recta era obtenga los circuitos equivalentes de Thevenin y Norton para el circuito eléctrico 1, considerando como elemento de estudio a la resistencia 4, anotando nuestros resultados. Se arma el circuito 1, que en este caso sería el circuito de nuestra derecha. Posteriormente realice las mediciones pertinentes para obtener el IR4 y el voltaje de la resistencia 4. En nuestro simulador, como se puede ver, acomodando cada circuito, en donde la resistencia 1, como bien decía en el procedimiento, resistencia 1 era de 330, la resistencia 2 de 100, nuestro voltaje de 12 volts, nuestra resistencia de RL junto con nuestro inductor era de 100 milihertz, donde nos daba 37.4 de resistencia, nuestra resistencia 3 de 220, nuestro capacitor de 10 microfaradios, y la resistencia 4 es, digamos, la que cambia de acuerdo a nuestro procedimiento, ya que era la opción de utilizar una resistencia de 47 o de 120. En este caso utilizamos una resistencia de 120 y tenemos que al momento de medir el voltaje de la resistencia 4 nos da como medición 8.51 volts. Y al momento de medir, como nos dice en la imagen de arriba, y para medir la inductancia de nuestra resistencia 4, nos salía que era de 51.224 miliamperes, como nos dice en nuestra imagen de abajo. En nuestra experimentación, al momento de conectar nuestros circuitos y todo, nos decía que la medición de IR4 era de 34.4
y la medición de nuestro voltaje nos da un total de 1,63 volts. Y para terminar nuestra práctica, tenemos como conclusión que para demostrar prácticamente estos teoremas con la ayuda del multímetro, debemos tener cuidado que las resistencias usadas no se calienten, con lo que garantizamos que la resistencia sea constante a lo largo de nuestra ejecución, ya que al momento de, digamos, conectar de una mala conexión o algo, provocaba que nuestras resistencias no se llegaran a calentar y podría llegar a peores condiciones. Y entonces evitar esa mala conexión para así no poder no generar un posible cortocircuito y que nuestro circuito funcione bien, la medición salga correcta y no haya mucho problema. Eso sería todo de nuestra parte, profe. Que tenga buen día y gracias.